Muy buenas noches para todos. Qué pena con ustedes la demora. Eh, Problemas técnicos que nunca faltan. Pero bueno, comenzando esta noche, esperemos que todos podamos disfrutar en una noche fría de unas lecturas amenas, espero yo, tratando de, tratando de continuar en la línea de los cuentos cortos. Eh, quiero, quiero Quiero leer hoy a Isaac Asimov, este escritor que nos llenó la cabeza a muchos durante algún tiempo con historias increíbles, con, con imaginaciones que nos permitían eh, disfrutar de la vida y soñar con que algún día seríamos algo más que terrestres. En ese orden de ideas, saludaré primero un poco. Buenas noches, Harold. Muy buenas noches, si tú speak. Maestras Zulay, Ángela y demás compañeros de grupo. Mis gafas, ¿alguien ha visto mis gafas? Sí, Isaac Asimov las vio desde hace algún tiempo. Hoy voy a leer tres cuentos, son cuentos cortos, como les dije, de Isaac Asimov, que quiero no, que me hacen pensar un poco sobre este mundo, sobre la vida y sobre lo que a veces dejamos de hacer o que hacemos para dejar de ser. El primer cuento que voy a leer se llama Fuego Infernal y dice así: hubo la agitación correspondiente a un muy cortés auditorio de primera noche. Solo asistieron un puñado de científicos, un escaso número de altos cargos, algunos congresistas y unos cuantos periodistas. Alvin Horner, perteneciente a la delegación de Washington de la Continental Press, se hallaba próximo a Joseph Vincenzo de los Álamos. Ahora nos enteraremos de algo, comentó. Vincenzo le miró a través de sus gafas bifocales y dijo, no de lo importante. Horner frunció el entrecejo. Iban a proyectar la primera película a cámara superlenta de una explosión atómica, mediante el empleo de lentes especiales que cambiaban en ondulaciones la polarización direccional. El momento de la explosión se dividiría en instantáneas de 1000 millonésimas de segundo. Ayer había explotado una bomba y hoy aquellas instantáneas mostrarían la explosión con increíble detalle. ¿Cree que producirá efecto?, preguntó Horner. Sí que surtirá efecto, repuso Vincenzo con aspecto atormentado. Hemos hecho pruebas piloto, pero lo importante, ¿qué es lo importante? Que esas bombas significan la sentencia de muerte del hombre y que no parecemos capaces de comprenderlo. Mírelos, están excitados y emocionados, pero no asustados. Conocen el peligro y sí que están asustados, dijo el periodista. No lo bastante, replicó el científico. He visto a hombres contemplar cómo una bomba H hacía desaparecer una isla, convirtiéndola en un agujero, e irse después a casa, a dormir tranquilamente. Así es el ser humano. Por espacio de miles de años le ha sido predicado el fuego del infierno. Nunca le causó una verdadera impresión. ¿El fuego del infierno? ¿Es usted religioso, señor? Ayer vio usted el fuego del infierno. Una bomba atómica que explota significa el fuego infernal, literalmente. Aquello fue demasiado para Horner. Se levantó y cambió de sitio, aunque mirando intranquilo a la concurrencia. ¿Había alguien que sintiera temor? ¿Se preocupaba alguien por el fuego infernal? No se lo parecía. Se apagaron las luces y el proyector entró en funcionamiento. En la pantalla apareció desvaída la torreta de disparo. La concurrencia permanecía atenta, llena de tensión.
Se encendió una mota de luz en la cúspide de la torreta, un punto brillante e incandescente que aumentó lenta, perezosamente, formando recodos, cobrando desiguales formas luminosas y expandiéndose en un óvalo. Alguien lanzó un grito sofocado y luego otro. Siguió un ronco y ruidoso balbuceo, al que sucedió un denso silencio. Horner olió el miedo, paladeó el terror en su propia boca y sintió que se le helaba la sangre. De la ovalada pelota de fuego brotaron proyecciones. Hubo luego un instante de inmovilidad, como un éxtasis, antes de extenderse rápidamente en una brillante y uniforme esfera. Y en aquel momento de éxtasis, la bola de fuego había permitido ver dos negros lunares semejantes a ojos, con oscuras y tenues líneas a manera de cejas, el nacimiento del cabello en forma de V, una boca estirada hacia arriba, en salvaje carcajada, y unos cuernos. Fin del primer cuento. Dios mío, el hombre y sus imaginaciones. Voy a permitirme leer en este momento un segundo cuento que voy a tratar de hilar con el primero. Este cuento se llama Asnos Estúpidos. Por supuesto, también de Isaac Asimov. Narón, de longeva raza rigeliana, era el cuarto de su estirpe que llevaba los anales galácticos. Tenía en su poder el gran libro que contenía la lista de las numerosas razas de todas las galaxias que habían adquirido el don de la inteligencia, y el libro, mucho menor, en el que figuraban las que habían llegado a la madurez y poseían méritos para formar parte de la Federación Galáctica. En el primer libro había tachado algunos nombres anotados con anterioridad, los de las razas que, por el motivo que fuere, habían fracasado. La mala fortuna, las deficiencias bioquímicas o biofísicas, la falta de adaptación social se cobraban su tributo. Sin embargo, en el libro pequeño nunca se había tenido que tachar ninguno de los nombres anotados. En aquel momento, Narón, enormemente corpulento e increíblemente anciano, levantó la vista al notar que se acercaba un mensajero. Narón, saludó el mensajero, gran señor. Bueno, bueno, ¿qué hay? Menos ceremonias. Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez. Estupendo, estupendo. Hoy en día ascienden muy a prisa. Apenas pasa un año sin que llegue un grupo nuevo. ¿Quiénes son? El mensajero dio el número clave de la galaxia y las coordenadas del mundo en cuestión. Ah, sí, dijo Narón, lo conozco. Y con buena letra cursiva anotó el dato en el primer libro, trasladando luego el nombre del planeta al segundo. Utilizaba como de costumbre el nombre bajo el cual era conocido el planeta por la fracción más numerosa de sus propios habitantes. Escribió, pues, la Tierra. Estas criaturas nuevas, dijo luego, han establecido un récord. Ningún otro grupo ha pasado tan rápidamente de la inteligencia a la madurez. No será una equivocación, espero. De ningún modo, señor, respondió el mensajero. Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear. ¿No es cierto? Sí, señor. Bien, ese es el requisito. Narón soltó una risita. Sus naves sondearán pronto el espacio y se pondrán en contacto con la Federación. En realidad, señor, dijo el mensajero con renuencia, los observadores nos comunican que todavía no han penetrado en el espacio. Pero si poseen la energía termonuclear, ¿dónde realizan las pruebas y las explosiones? En su propio planeta, señor.
Narón se irguió en sus 6 metros de altura y tronó. ¿En su propio planeta? Sí, señor. Con gesto pausado, Narón sacó la pluma y tachó con una raya la última anotación en el libro pequeño, el cual nunca había tachado. Era un hecho sin precedentes, pero es que Narón era muy sabio y capaz de ver lo inevitable, como nadie en la galaxia. Asnos estúpidos, murmuró. Fin del segundo cuento. Increíble que alguien pueda ver cómo nos ven desde afuera. Bueno, continuemos en esta noche con otro cuento del señor Isaac Asimov. Este se llama El Bardo Inmortal. Oh, sí, dijo el doctor Phineas Webb. Puedo invocar los espíritus de los muertos ilustres. Estaba un poco ebrio, de lo contrario no lo habría dicho, pero no estaba mal embriagarse un poco en la fiesta anual de Navidad. Scott Robertson, el joven profesor de literatura, se ajustó las gafas y miró a derecha e izquierda para cerciorarse de que nadie le oyera. Vamos, doctor Welch, hablo en serio. Y no solo los espíritus, también invoco los cuerpos. No lo hubiera creído posible, dijo Robertson con tono ampuloso. ¿Por qué no? Es una simple cuestión de transferencia personal. Se refiere al viaje por el tiempo, pero eso es bastante insólito. No sé si sabe cómo. Bien. ¿Y cómo, doctor Welch? ¿Cree que voy a contárselo? Preguntó muy serio el físico. Buscó con la vista otra bebida y no vio ninguna. He invocado a varios. Arquímedes, Newton, Galileo, pobres diablos. ¿No les gustó nuestra época? Pensé que estarían fascinados por la ciencia moderna, comentó Robertson, que empezaba a disfrutar de la conversación. Oh, lo estaban. Claro que sí, especialmente Arquímedes. Pensé que enloquecería de alegría cuando se explicara por encima con el escaso griego que sé. Pero no, no. ¿Cuál fue el problema? Una cultura distinta. No se podían habituar a nuestro modo de vida. Sentían mucho miedo y soledad. Tuve que enviarlos de vuelta. Qué pena. Sí, grandes mentes, pero no mentes flexibles. No eran universales. Así que probé con Shakespeare. ¿Qué? Aulló Robertson, pues eso se aproximaba más a su especialidad. No grite, jovencito, le reconvino Welch. Es de mala educación. ¿Dice usted que invocó a Shakespeare? Así es. Necesitaba a alguien con una mente universal, alguien que conociera tanto a la gente como para convivir con ella siglos después de su propia época. Shakespeare era el hombre indicado. Tengo su autógrafo, como recuerdo, ya me entiende. ¿Aquí? Preguntó Robertson con los ojos desorbitados. Aquí mismo. Welch hurgó en los bolsillos del chaleco. Ah, aquí está. Le dio un trozo de cartón al profesor. En un lado decía L. Klein e Hijos Ferretería Mayorista. En el otro estaba garrapateado William Shakespeare. Robertson tuvo una sospecha. ¿Qué aspecto tenía? No era como los retratos. Calvo y feo, con bigote. Hablaba con acento tosco. Desde luego, hice lo posible para congraciarlo con nuestra época. Le dije que valorábamos mucho sus obras y que aún se representaban en los teatros. Más aún, que las considerábamos las más importantes obras literarias en lengua inglesa, tal vez de cualquier idioma. Bien, bien, dijo Robertson asombrado. Le conté que la gente había escrito volúmenes enteros sobre sus obras. Naturalmente, quiso ver uno y lo saqué de la biblioteca. ¿Y? Oh, estaba fascinado. Claro que tenía inconvenientes con los giros actuales y las referencias históricas de 1600, pero yo le ayudé. Pobre diablo.
Creo que no esperaba semejante tratamiento. No paraba de decir, ¡pardiez! ¿Qué no se puede sonsacar a las palabras en 5 siglos? Sí se podría lograr una inundación con aguas estancadas. Él no diría eso. ¿Por qué no? Escribía sus obras con mayor celeridad posible. Me explicó que tenía que hacerlo para cumplir con los plazos. Escribió Hamlet en menos de 6 meses. La trama era vieja. Él se limitó a pulirla un poco. Eso es lo que se hace con el espejo de un telescopio, replicó indignado el profesor de literatura. Solo lo pulen un poco. El físico no le prestó atención. Divisó un cóctel intacto en la barra, a pocos metros, y furtivamente se dirigió hacia él. Le dije al bardo inmortal que incluso dictábamos cursos universitarios sobre Shakespeare. Yo dicto uno, lo sé. Inscribí en ese curso nocturno precisamente. Nunca he visto a un hombre tan ávido de averiguar qué pensaban de él la posteridad como el pobre Will. Trabajó con empeño en ello. ¿Ha inscrito a William Shakespeare en mi curso? Farfulló Robertson. Aún como fantasía alcohólica, la idea le resultaba abrumadora. ¿Pero se trataba de una fantasía alcohólica? Recordaba vagamente a un hombre calvo y que hablaba de forma exótica. No con su verdadero nombre, por supuesto, le aclaró el doctor Welch. No quiero ni pensar cómo la pasó. Fue un error, eso es todo. Un gran error. Pobre diablo. Se hizo con el cóctel y sacudió la cabeza ante la copa. ¿Por qué fue un error? ¿Qué sucedió? Tuve que enviarlo de vuelta a 1600, rugió el indignado Welch. ¿Cuánta humillación cree usted que puede soportar un hombre? ¿De qué humillación me habla? El doctor Welch se liquidó el cóctel de un solo trago. Vaya maldito patán, usted lo suspendió. Tercer cuento. Eh, Hay que tener cuidado con las personas a que uno pueda suspender de clase. ¿Qué tal que sean una reencarnación? Como nos lo plantea Isaac acerca del pobre William Shakespeare. Bueno, continuemos en esta noche de cuentos cortos. Este lo escogí especialmente por muchas cosas, pero la principal es por la situación que estamos viviendo, ¿no? La educación, la pandemia, el trabajo a distancia. Este cuento se llama ¿Cuánto se divertían? Y dice así. Margie lo anotó esa noche en el diario. En la página del 17 de mayo de 2157 escribió, hoy Tommy ha encontrado un libro de verdad. Era un libro muy viejo. El abuelo de Margie me contó una vez que, cuando él era pequeño, su abuelo le había contado que hubo una época en que los cuentos siempre estaban impresos en papel. Uno pasaba las páginas, que eran amarillas y se arrugaban, y era divertidísimo ver que las palabras se quedaban quietas en vez de desplazarse por la pantalla. Y cuando volvías a la página anterior, contenían las mismas palabras que cuando las leías por primera vez. Caray, dijo Tommy, qué desperdicio. Supongo que cuando terminas el libro lo tiras. Nuestra pantalla de televisión habrá mostrado 1 millón de libros y sirve para muchos más. Yo nunca la tiraría. Lo mismo digo, contestó Margie. Tenía 11 años y no había visto tantos telelibros como Tommy. Él tenía 13. ¿En dónde lo encontraste? En mi casa. Tommy señaló sin mirar porque estaba ocupado leyendo. En el ático. ¿De qué trata? De la escuela. ¿De la escuela? ¿Qué se puede escribir sobre la escuela? Odio la escuela. Margie siempre había odiado la escuela, pero ahora más que nunca. El maestro automático
le había hecho un examen de geografía tras otro y los resultados eran cada vez peores. La madre de Margie había sacudido tristemente la cabeza y había llamado al inspector del condado. Era un hombrecillo regordete y de rostro rubicundo, que llevaba una caja de herramientas con perillas y cables. Le sonrió a Margie y le dio una manzana. Luego desmanteló al maestro. Margie esperaba que no supiera ensamblarlo de nuevo, pero sí sabía, y al cabo de una hora, allí estaba de nuevo, grande, negro y feo, con una enorme pantalla en donde se mostraban las lecciones y aparecían las preguntas. Eso no era tan malo. Lo que más odiaba a Margie era la ranura por donde debía insertar las tareas y las pruebas. Siempre tenía que redactarlas en un código que le hicieron aprender a los 6 años, y el maestro automático calculaba la calificación en un santiamén. El inspector sonrió al terminar y acarició la cabeza de Margie. No es culpa de la niña, señora Jones, le dijo a la madre. Creo que el sector de geografía estaba demasiado acelerado. A veces ocurre. Lo he sintonizado en un nivel adecuado para los 10 años de edad. Pero el patrón general de progreso es muy satisfactorio, y acarició de nuevo la cabeza de Margie. Margie estaba desilusionada. Había abrigado la esperanza de que se le llevaran al maestro. Una vez se llevaron el maestro de Tommy durante todo un mes, porque el sector de historia se había borrado por completo. Así que le dijo a Tommy: ¿quién querría escribir sobre la escuela? Tommy la miró con aire de superioridad. Porque no es una escuela como la nuestra, tontuela. Es una escuela como la de hace cientos de años, y añadió altivo, pronunciando la palabra muy lentamente. Siglos. Margie se sintió dolida. Bueno, yo no sé qué escuela tenían hace tanto tiempo. Leyó el libro por encima del hombro de Tommy y añadió: de cualquier modo, tenían maestro. Claro que tenían maestro, pero no era un maestro normal. Pero no era un maestro normal, era un hombre. ¿Un hombre? ¿Cómo puede un hombre ser maestro? Él les explicaba las cosas a los chicos, les daba tareas y les hacía preguntas. Un hombre no es lo bastante listo. Claro que sí. Mi padre sabe tanto como mi maestro. No es posible. Un hombre no puede saber tanto como un maestro. Te apuesto a que sabe casi lo mismo. Margie no estaba dispuesta a discutir sobre eso. Yo no querría que un hombre extraño viniera a casa a enseñarme. Tommy soltó una carcajada. Qué ignorante eres, Margie. Los maestros no vivían en la casa. Tenían un edificio especial y todos los chicos iban allí. ¿Y todos aprendían lo mismo? Claro, siempre que tuvieran la misma edad. Pero mi madre dice que a un maestro hay que sintonizarlo para adaptarlo a la edad del niño al que enseña, y que cada chico debe recibir una enseñanza distinta. Pues antes no era así. Si no te gusta, no tienes por qué leer el libro. No he dicho que no me gustara, se apresuró a decir Margie. Quería leer todo eso de las extrañas escuelas. Aún no habían terminado cuando la madre de Margie llamó. Margie, escuela. Margie alzó la vista. Todavía no, mamá. Ahora, chilló la señora Jones. Y también debe ser la hora de Tommy. ¿Puedo seguir leyendo el libro contigo después de la escuela? Le preguntó Margie a Tommy. Tal vez, dijo él con petulancia y se alejó silbando, con el libro viejo y polvoriento debajo del brazo. Margie entró en el aula. Estaba al lado del dormitorio y el maestro automático se hallaba encendido ya y esperando. Siempre se encendía a la misma hora todos los días,
excepto sábados y domingos, porque su madre decía que las niñas aprendían mejor si estudiaban con un horario regular. La pantalla estaba iluminada. La lección de aritmética de hoy, habló el maestro, se refiere a la suma de quebrados propios. Por favor, inserta la tarea de ayer en la ranura adecuada. Margie obedeció con un suspiro. Estaba pensando en las viejas escuelas que había cuando el abuelo del abuelo era un chiquillo. Asistían todos los chicos del vecindario. Se reían y gritaban en el patio. Se sentaban juntos en el aula. Regresaban a casa juntos al final del día. Aprendían las mismas cosas, así que podían ayudarse a hacer los deberes y hablar de ellos. Y los maestros eran personas. La pantalla del maestro automático centelleó. Cuando sumamos las fracciones 1/2 y 1/4, Margie pensaba que los niños debían de adorar la escuela en los viejos tiempos. Margie pensaba en cuánto se divertían. Fin del cuento. Cuando los niños se divertían. Eh, espero se hayan divertido con estas lecturas el día de hoy. Muy buenas noches. Vamos a leer acá. Harold, Alexa, qué gusto. Maestro Edgar Espejo, buenas noches. Eh, Zulay, maestra Ángela. Isidro, bienvenido. Carlos, Arturo, tiempo sin saber de su merced. Encantado de verlo por estos lares. Maestros automáticos, apenas para estos tiempos, profesor Edgar. Estoy casi de acuerdo con usted. Deberíamos de protestar más y cuestionar más como en la vieja escuela. Lo único que me queda para decirles es que se tomen un café bien caliente en una hermosa compañía y ojalá pensemos en la escuela y ojalá no lleguemos al maestro automatizado que ya perdió sentido y al niño sin sentido que no le encuentra sentido a la escuela. De mi parte les deseo una muy feliz noche. Mil gracias por su tiempo y espero se hayan divertido con estas lecturas del día de hoy. Recuerden, Isaac Asimov hace más de 70 años y ya estaba viendo lo que nos iba a pasar. Una feliz noche y saludes a su maestro.